Muy buenos días. En unos minutos más, en un par de minutos más, vamos a iniciar con la sesión. Vamos a dar un par de minutos para que se incorpore más gente. Gracias. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar. Antes que nada, agradecemos muchísimo la atención de acompañarnos a este webinar. Los saluda Juan Pablo Carsi de Capa 8. Y bueno, hoy además de ustedes que son nuestros invitados especiales, nos acompaña la ingeniera Diana Cadena por parte también de Capa 8. Diana, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias, Juan Pablo. Qué bueno, Diana. Pues bueno, básicamente comentarles, compartirle a todos nuestros invitados que el objetivo de invitarlos es que conozcan de primera mano pues una alternativa que les brinde la capacidad de identificar, de medir y de gestionar ciberriesgos, que es muy importante, sobre todo bajo el contexto en el cual estamos. Como prefacio, a mí me gustaría, Diana, subrayar que el contexto pues de las empresas y de las organizaciones, sobre todo en Latinoamérica y particularmente en nuestro país, pues no dista mucho del panorama que hay en otras regiones donde la ciberseguridad presenta muchos retos, enfrentamos además nuevas amenazas y en ocasiones este tipo de gestión que se hace alrededor de los riesgos no es precisamente el mejor enfoque, dado que este ambiente, este contexto está cambiando prácticamente día con día. Vemos cómo hay violaciones de datos aumentándose de manera exponencial, vemos cómo continúan en crecimiento ataques dirigidos y además vemos que cada una de las organizaciones tiene pues precisamente diferentes amenazas y diferentes niveles de madurez en su infraestructura. Entonces yo creo que este tema es súper relevante para que nos puedas platicar cómo podemos atender estos retos, estos desafíos y por supuesto que los CISOs y los responsables de gestionar ciberriesgos pues tengan herramientas que les permitan, por una parte, poder medir cómo están precisamente estos riesgos y por otra parte, poder obtener los presupuestos necesarios para cubrir todos estos huecos, ¿no? Entonces, sin mayor preámbulo, Diana, te cedo la palabra y por favor, cualquier tema a nuestros invitados, con mucho gusto vayan anotando sus preguntas y al final de la sesión, con mucho gusto las vamos revisando. Adelante, Diana, gracias. Listo, muchas gracias, Juan Pablo. Mucho gusto a todos. Gracias por estar aquí con nosotros en este webinar, que yo considero en lo personal que es muy interesante, sobre todo en temas estratégicos de las empresas. Permítanme presentarles el contexto actual. La situación actual, en términos globales y regionales, es que la verdad las violaciones de datos han aumentado de manera exponencial en los últimos 3 años.
Continúan en crecimiento los ataques dirigidos, se hace uso de malware para robar información sensible o confidencial. Hoy en día destacan tres tipos de amenazas. Uno de los principales, no sé si han escuchado hablar del watering hole, que es básicamente la inyección de código malicioso, sobre todo que viene en los anuncios web. La parte de ransomware también está creciendo, pero de manera grandísima, que es el robo de la información, el secuestro, y el spear phishing, que es básicamente a través de correos electrónicos. La cuestión aquí es que hay tantas tecnologías cambiantes para la protección de la información, también hay muchísimas regulaciones que cumplir. Hoy en día las empresas necesitan validar o certificar que cumplen con los requisitos o requisitos principales de seguridad de la información, como la ISO 27001, incluso está la nueva ISO de ciberseguridad, la 27000, perdón, la 27031, 27032, perdón. Entonces, existen ya muchos factores que piden ciertas regulaciones cumplir y activos que proteger, y la tendencia va a que hay mayor tecnología implementada y se asume que hay menos riesgo. Pero aquí la consecuencia es que la complejidad de la gestión y el control todavía aumenta. Entre mayor cantidad de dispositivos es más difícil administrarlos. Y les voy a platicar sobre una solución que se llama gestión de ciberriesgos como una solución tecnológica, que básicamente tiene como objetivo fundamental determinar cuál es la postura actual de una empresa, ya sea grande, pequeña, mediana, sin importar el tipo de industria que pertenezca. La verdad es que cualquier tipo de industria o empresa puede ser susceptible a un ataque. Y esta solución se llama Cytegic. Diana, perdón la interrupción. No sé si vas a compartir la presentación para que todos la podamos ver. Por alguna razón No, ahorita no la vemos. a ver, permíteme un momento. Gracias. No sé si ya pueden ver mi pantalla. Ya la comenzamos a ver. Muchas gracias. Una disculpa. La verdad es que iba nada más en el primer slide. Bueno, de lo que les estaba comentando, hay una herramienta que se llama Cytegic. Cytegic básicamente lo que nos ayuda es lo que les comentaba, gestión de ciberriesgos como una solución tecnológica. Nos mide qué tan maduros son tus controles de seguridad, o sea, toda tu infraestructura tecnológica y todos los controles para evaluar qué tan expuesto estás a un ciberataque. En esta lámina vemos los retos de la gestión de la ciberseguridad. En términos de complejidad de la gestión de la ciberseguridad, hay N cantidad de activos, hay muchos atacantes, hay N cantidad de productos y estándares. Otra cuestión es un reto, es aprovechar al máximo todas las defensas que tienes, todos los controles. Y para eso tienes que tener un monitoreo continuo de la implementación y el uso de la tecnología. Otra cosa es cambios rápidos en las tecnologías de defensa, sobre todo porque hay tantas actualizaciones y tantas nuevas versiones que no sabes a veces en dónde debería ser la mejor manera de colocar o de asignar un presupuesto en términos de seguridad. Generalmente cada año tenemos un presupuesto asignado para seguridad, pero muchas veces nosotros nos vamos por las recomendaciones de los fabricantes o por a lo mejor las tendencias que nos dicen los blogs de internet. Pero realmente para mi organización o para mi empresa, realmente eso es lo que necesito actualizar, pues esta herramienta nos lo va a decir. Otro de los retos es la visualización dinámica de la información, para saber qué realmente es importante proteger y qué no. Tenemos que ser proactivos, es decir, traducir las tendencias analíticas a cuestiones estratégicas y operativas. Y lo más importante de todo es la resiliencia financiera, es decir, comprender el impacto empresarial y financiero, hacia dónde voy a dirigir ese presupuesto en términos de seguridad. Una cosa que también a varios de nuestros clientes o a varios de los administradores les causa un poco de confusión entre la diferencia con riesgos y ciberriesgos.
Pareciera que es lo mismo, pero son cosas diferentes. Un riesgo informático se asocia al cálculo de la probabilidad de que una amenaza y una vulnerabilidad detectada en la infraestructura de mi empresa puede tener algún tipo de impacto al negocio en caso de que éstas se vean explotadas, en caso de que sean vulneradas. A diferencia, un riesgo de ciberseguridad, ya vamos como un paso más adelante. Es la probabilidad de que tu empresa se vea afectada ante una amenaza o un ataque ya dirigido a un sector o a una industria en particular que vulnere toda la madurez de los controles de seguridad y se presenten todos estos tipos de malware. Entonces, en términos rápidos, el riesgo informático es cuando tú detectas la probabilidad de amenaza y de vulnerabilidad que pudiera verse comprometida en tu organización. El ciberriesgo es qué tan probable es que exista un ataque dirigido específicamente a tu sector, al que pertenece tu empresa, y cómo puede ser vulnerado. Con estas definiciones, una gestión de ciberriesgos les voy a contar lo que no es. Eh, esta herramienta que les voy a presentar de ciberriesgos no es una herramienta de GRC, que básicamente habla del gobierno, riesgo y cumplimiento. Sin embargo, podríamos cubrir este rubro, ya que las herramientas GRC tienen como objetivo que sincronizan la información corporativa y sus actividades a través de un modelo de gobierno y el cumplimiento del mismo a través de un modelo de administración de riesgos. No es una herramienta, un sistema de análisis de vulnerabilidades que evalúe las vulnerabilidades de los sistemas internos. Tampoco detecta huecos en la infraestructura interna. No es un dispositivo de monitoreo de seguridad, ni tampoco es un correlacionador de eventos en términos de detección de alertas o de actividades sospechosas. Tampoco es un sistema de gestión de parches, ni de distribución de actualizaciones. Para eso existen otro tipo de tecnologías que están muy específicamente diseñadas para este tipo de actividad. Y finalmente no es un centro de operaciones, no es un SOC en términos de ejecutar acciones de detección, contención o erradicación de incidentes de seguridad. Les voy a comentar lo que sí es, que es como que la parte más interesante. Dicho lo anterior, esta herramienta que les voy a presentar es un sistema de colección de datos que permite hacer un business intelligence o una inteligencia empresarial, que básicamente es la capacidad de transformar los datos en información. Esa información se traduce en conocimiento y ese conocimiento lo va a traducir en acciones, de forma que se pueda optimizar un proceso de toma de decisiones en los negocios. Por eso les decía que es cuestión estratégica. El problema que resuelve es lo que las empresas enfrentan casi todos los días, que son las amenazas de seguridad o ciberamenazas. Y esta solución lo que va a hacer es proveer de las herramientas necesarias para que puedas tener visibilidad de tomar esas decisiones estratégicas y tener un enfoque para saber cómo remediar un riesgo cibernético inherente al cual está expuesta tu empresa. La verdad es que los usos de esta herramienta son muy extensivos en muchos proyectos que requieren la evaluación de diferentes estándares, ya sea ISO, ya sea el HIPAA, el NIST. Esta solución tiene la capacidad de traducir en tiempo real qué tan apegados estamos a un estándar. Y sobre todo poder ver cómo estamos posicionados en términos de seguridad y de cumplimiento para obtener de una manera automática reportes ejecutivos. Les voy a hablar sobre todo de la parte de la optimización de los costos de seguridad, que es como que el tema que más le atañe o que más nos interesa en cuestión financiera o económico. Fíjense que esta solución tiene la capacidad de calcular y evaluar financieramente dónde debes invertir el presupuesto en términos de seguridad. Es decir, nos justifica con evidencia real en qué debemos gastar cada dólar presupuestado, con el fin de garantizar que cada dólar que se gasta se vea reflejado efectivamente en la reducción del riesgo con base al tiempo planeado. También en términos de auditorías de controles,
La verdad es que es una excelente herramienta para analizar tus controles actuales de seguridad o tus defensas con base a una puntuación de riesgos. Déjenme comentarles que ahorita les voy a enseñar en un momento la herramienta, la plataforma, cómo funciona. Y sobre todo, ¿qué clase de relación quieres tener con tus partners en términos de garantías, de soportes, de niveles de servicio en determinadas tecnologías que sean consideradas en tu empresa como críticas? Y esa criticidad te la da esta solución. Les voy a enseñar, fíjense, hay 3 aspectos clave en el proceso de esta herramienta que se llama Sitegic en relación a su funcionamiento. A ver, ¿cómo funciona? Para que me digas cuánto debo de invertir en tecnología, dime cómo obtienes esa información, cómo son las fuentes, cuál es el contexto o cómo funciona todo este entorno para saber todo lo que me da esta herramienta. El primero es la colección de inteligencia. Hay una plataforma que tiene Sitegic que se llama DITA, que es un Dynamic Trend Analysis, o más bien un análisis dinámico de tendencias. Básicamente lo que hace este primer engrane es que colecta la información de todo tipo, de los métodos de ataque, de los atacantes actuales, cómo se refleja en ubicación geográfica, la industria a la que pertenece tu empresa. Es decir, los ataques dirigidos al sector financiero no van a ser los mismos para un sector energético y la coacción o volumetría del ataque va a ser distinto para, no sé, para América Latina que para Occidente. Ahí te va otro ejemplo. Si tu empresa tiene diferentes locaciones geográficas alrededor del mundo, las amenazas, aunque sea una sola organización, no van a ser las mismas por el simple hecho de que están en sitios diferentes. Entonces, lo que hace DITA es que colecta esa información a través de Open Source Intelligence, a través de fabricantes que están conectados a la base de datos de inteligencia de este DITA para extraer ese tipo de tendencias. La segunda herramienta se llama CIMA. CIMA quiere decir Cyber Maturity Assessment, o bien es la evaluación de madurez de ciberseguridad. ¿Qué hace esta herramienta o qué hace este otro engrane? Lo que hace es que colecta evidencia de los controles de seguridad que tienes en tu organización. Llámense firewalls, IPS, DLPs, correlacionadores, etc. Extrae toda esa información que tienen tus dispositivos a través de 2 factores. El primero es, obtengo evidencia o la manera en la que estás implementando, administrando tus controles a través de la extracción de archivos de configuración. Estos archivos se obtienen de manera automática a través de un script que se ejecuta directamente en la herramienta y lo que tiene, o la función que tiene, es que colecta los baselines de seguridad de cada fabricante que están configurados al día de hoy en cada uno de los dispositivos. El segundo factor es a través de la realización de cuestionarios que se ejecutan a través de hacia los administradores de las tecnologías. Por ejemplo, Sitegic tiene alrededor de 500, 600 preguntas englobadas en 51 controles de seguridad, hablando nuevamente de firewalls, de IPS y además de prácticas como control de cambios, respuesta a incidentes, control de accesos. Y es decir, que se van extrayendo esos cuestionarios hacia los administradores y nosotros podemos obtener toda esa información. Ahora, la información obtenida de los 2 factores antes mencionados, es decir, los archivos de configuración y los cuestionarios, se importan a esta herramienta de CIMA, la cual comienza, digamos que un proceso de analizar los comportamientos medibles de los controles, evaluados contra las mejores prácticas de la industria y estándares en términos de apego y de nivel de madurez. Y finalmente tenemos el tercer engrane. En el CIMA y en el DITA ya tenemos como un retrato de cuál es la postura de seguridad. Entonces, el panorama de amenazas y tendencias de ataques por medio del DITA, así como la madurez de los controles con el CIMA, para confrontar esos ataques, nos dan un indicador de la capacidad de los controles, que, pues básicamente para resistir las amenazas que se enfrentan. Toda esta información se va a procesar en el tercer engrane, que es el CDSS, que es el Cyber Decision Support System, que es un sistema de soporte de decisiones.
que indica a través de un tablero dinámico la importancia de los activos de negocio de tu empresa, cuáles son los riesgos que enfrenta, en términos de amenazas, cuál es la situación del nivel de madurez de tus controles en relación a la relevancia. Y ojo, ahí entramos con el impacto financiero, que estos controles pudieran verse comprometidos. Entonces, como les comenté, esta solución se integra con 3 herramientas, el CDCS, que es la analítica, donde ya reside en la nube o en un servidor central. Este se alimenta del DITA, que es el programa de inteligencia de amenazas, y a su vez el CIMA, que nos va a evaluar el nivel de madurez de tus controles para afrontar las amenazas. Y con base a lo anterior, en el panorama del funcionamiento, nos dice, ok, los atacantes usan métodos de ataque para comprometer los controles y accesar a los ambientes operativos que contienen los activos que aprovisionan tus servicios críticos. Con esta solución integrada de 3 herramientas podemos conocer el riesgo al que está expuesta una empresa y básicamente la esencia del cálculo del riesgo es analizar la probabilidad de éxito de un ataque realizado por un atacante para lograr un propósito malicioso, por decirlo así, a un activo de negocio específico. Y me refiero a activo de negocio específico, a lo mejor a una empresa le interesa mucho proteger la propiedad intelectual, la reputación, los servicios disponibles hacia los clientes, etcétera. Entonces, esos son todos los controles que protegen el entorno donde residen los activos. Otra cosa también bien interesante es que existen diferentes vistas orientadas para distintos roles dentro de tu empresa o dentro de tu organización. Por ejemplo, la vista del CISO, del Information Security Officer, es más comprensiva a nivel técnico, en la que puedes tener un entendimiento más detallado de lo que pasa en un entorno operativo. El dashboard del CRO, del Chief Risk Officer, es una vista denotada en la visualización de controles, en los activos, en la exposición general del riesgo en torno a un impacto potencial. La vista del management tiene una vista más alineada a un estado financiero. A ver, en términos de riesgos versus el cumplimiento y cuánto me va a costar, ¿no? Y finalmente hay una vista que es la del analista, que básicamente es el administrador, porque él va a ver las 3 herramientas o los 3 engranes para realizar evaluaciones, generar escenarios de simulación, que ahorita también les voy a enseñar, la generación de escenarios, bien importante, ya que ayudan a generar pronósticos. Ok, la herramienta me dice que tengo cierto nivel de riesgo. ¿Qué pasaría si le agrego un nivel de madurez a los controles que necesito madurar para minimizar el riesgo? Este simulador me va a permitir tener ya una planificación estratégica y bueno, más adelante les voy a mostrar este rubro. Básicamente lo que les comenté, CIMA, la herramienta que va a calcular la madurez de los controles de seguridad y la manera como lo hace es, ya les había comentado, que jala archivos de configuración de las tecnologías que engloban a un servicio en particular. Nosotros en términos técnicos le llamamos un ambiente, un environment, ya sean servidores, firewalls, routers, etcétera. Estos scripts se extraen con archivos XML o TXT. De igual forma se importan en los cuestionarios que se han hecho a los expertos de las tecnologías. Yo me siento como consultor con el administrador del Active Directory y empiezo a generar estos cuestionarios. El resultado que yo voy a obtener a través del CIMA es el nivel de madurez de los controles en términos porcentuales. Y a su vez se integra con la herramienta CDSS para tener el nivel de riesgo. Tu madurez es baja, por lo tanto, tu riesgo es alto. Por ejemplo, ahí les va el caso de una organización que tiene muchos dispositivos. Vamos a suponer un banco. El banco debe tener alrededor de 3,000 servidores, por ejemplo. Y nos tomaría toda una vida obtener los archivos de configuración. Lo que hacemos en este tipo de situaciones es que la herramienta SciTech nos va a proveer un algoritmo predictivo para calcular con base a una muestra de dispositivos un resultado evidente. Por ejemplo, si tienes 3,000 dispositivos, pues vamos a sacar una muestra de 10 de los más críticos para tener una tendencia y sacar ese pronóstico.
Lo que les decía del DITA en cuestión de automatización de inteligencia. DITA genera feeds bien robustos de inteligencia de forma semanal. Y estos, digamos que se transmiten en tiempo real hacia su dashboard que ustedes estarían viendo. ¿Cómo se obtiene entonces esa inteligencia? Bueno, se obtiene de fuentes open source web para atraer y compilar datos, así como una comunidad de inteligencia que se llama iSight Partners, que básicamente es una empresa que la adquirió FireEye y que apoya soluciones de inteligencia contra amenazas globales. Todo esto se compila en una base de datos Mongo, que es una base de datos en texto, una base de datos basada en texto con un extenso análisis semántico que está, digamos que tipificado, el cual va a generar indexaciones que se manipulan y que se analizan en las workstations del DITA. Tenemos un Data Master, que es como el repositorio central, que contiene una fuente extensa de cerca de 40,000 términos que ayudan a descubrir ataques, atacantes, alias, métodos de ataque, zonas geográficas, sinónimos, activos, vulnerables, etcétera, etcétera. Y todo esto se traduce hasta en 10 diferentes lenguajes, así que se cubre alrededor del mundo. Está en chino, en ruso, en francés, en coreano. De tal manera que se extrae toda la inteligencia global porque así ya va a poder determinar qué industria es susceptible a qué ataque. La parte de reportes es que es algo bien interesante porque la herramienta o esta plataforma de Scientific nos va a permitir extraer reportes de cómo está la situación, la parte de cómo podemos determinar qué tan importante es que nosotros implementemos un control o lo maduremos. Podemos ver reportes de cómo está en términos de impacto, en términos de afectación financiera. Podemos ver incluso hacer evaluaciones periódicas. Scientific lo que recomienda es que hagamos este tipo de evaluaciones cada 3 o cada 6 meses, de tal manera que a través de esta línea de tiempo yo voy a ver el progreso de cómo va la disminución, el aumento del riesgo. Y también puedo ver en términos de las tecnologías, qué tan maduras en términos de cumplimiento a una norma o a una regulación están alineadas. Considero que existen muchos beneficios de esta solución y provee distintos panoramas de acuerdo al tipo de rol, de acuerdo a las necesidades de la empresa. Y la verdad es que las evaluaciones de madurez deben ser continuas y constantes. Y esta herramienta va a proveer visibilidad de las posturas de seguridad que están actualmente en las empresas. Las evaluaciones que se ejecutan se disponen de acuerdo a las políticas internas que tiene la empresa, a demanda o para dar seguimiento a ciertos planes que ya están programados. Los tableros que tiene esta herramienta son bien amigables, son dinámicos, también es adaptable al tamaño de la empresa y se adecua a los servicios focalizando los aspectos más relevantes de esta empresa o de tu empresa. Tiene una generación muy efectiva de reportes a los estándares de la industria y estos reportes ya vienen detallados para que se efectúe así el mínimo esfuerzo, con que nada más pongas tu logo y pongas a lo mejor cuestión más administrativa para que tengas un mínimo esfuerzo en la elaboración, como les comentaba. Otra cosa que también yo considero un beneficio muy importante es la inteligencia embebida dentro de la solución, que se actualiza continuamente para relacionar las tendencias de amenazas versus la industria y el sector al que pertenece cada una de las empresas. Es operacional, no necesita ningún otro elemento de hardware especial o características particulares para que funcione esta herramienta. Por eso les llamamos que es out of the box, porque puede estar tanto instalada en una laptop, en un servidor, o la puedes dejar colgada en la nube. Otra cosa es que también existen dos modalidades, que se puede hacer un Rapid Self-Assessment, que es como una evaluación rápida del nivel de riesgo que pueda tener una empresa, o un Full Assessment, donde ya nos sentamos, revisamos tipo auditoría para evaluar los controles de seguridad que tienes.
Finalmente, algo que también importa mucho es el cálculo del impacto financiero y cómo se genera. O sea, yo cómo voy a saber en términos monetarios o financieros qué tanto me va a impactar. Bueno, se va a generar a través de una estimación muy aproximada con base al costo promedio de las tecnologías que tu empresa adquirió, dónde están ubicadas, qué tipo de industria pertenece. Y este algoritmo que está predefinido por Scientific obtiene un cálculo en donde nosotros no tenemos que introducir cuántos empleados conforman a tu empresa, el promedio anual del salario de los principales roles que forman parte están envueltos en el aprovisionamiento de tus servicios y el volumen o facturación que tiene tu empresa. Digamos que con estos tres cálculos y en base a la tecnología que tú manejas y el tipo de fabricante, se genera este algoritmo para decirte cómo está el impacto financiero en términos de riesgos. Bueno, lo que les voy a enseñar ahorita es cómo la plataforma en sí. Permítanme mostrarles. No sé si la puedan ver. Ok. Pues les presento la plataforma de Scientific. Este que estamos viendo ahorita es el CDSS, el Cyber Decision Support System. Esta es como que el conjunto de lo que hace la inteligencia del DITA con el CIMA, que es el nivel de madurez. Aquí nosotros podemos ver el Risk Score, que básicamente es la probabilidad de éxito de un ataque realizado por un atacante para comprometer a tus activos de negocio. Estos son los activos donde dice assets. ¿Qué es lo que le interesa a tu empresa proteger? Vamos a poner el ejemplo de un banco. En un banco, lo que le interesa proteger a mi banco son un servicio de transacciones financieras, un servicio de información personal a los clientes, etcétera. Entonces, al momento de yo hacer una evaluación o al momento de hacer una recopilación de todos tus activos o de todos tus controles, yo voy a identificar cuáles son los principales activos que te interesa proteger. Entonces, aquí yo voy a poder ver todo el ambiente o todo el servicio y puedo ver cuáles son las principales amenazas. Ok, yo voy a ver las principales amenazas en términos de los métodos de ataque. Para este ejemplo, en mi banco, me interesa proteger el servicio de Internet en línea, el servicio de administración de mis sucursales, el servicio de mis oficinas centrales y de back office. Entonces, yo puedo tener diferentes servicios dentro de un mismo ambiente y cada uno de los servicios van a tener diferente riesgo. ¿Por qué? Porque aunque a lo mejor están protegidos por las mismas tecnologías, la criticidad de los datos que protegen son diferentes. Entonces, yo puedo meter cualquiera, N cantidad de servicios que a mí me interese identificar cuál es el nivel de riesgo. Entonces, para este banco, yo puedo decir, ok, me interesa saber, quiero conocer el nivel de riesgo de mi servicio de Internet en línea, ¿ok? Entonces, yo lo que hago es que selecciono el servicio de Internet. Y lo que me va a mostrar la plataforma es cuáles son los principales métodos de ataque a los que está expuesto este servicio en particular, cuáles son los principales ciberactores que pudieran comprometer a este servicio y puedo ver todos los controles que yo tengo actualmente en mi banco. ¿Ok? Cuando yo selecciono un attack method, aquí podemos ver que el principal método de ataque que va a comprometer a mi servicio de Internet es un ataque de aplicación web. Entonces, yo selecciono el principal método de ataque
Y lo que me va a mostrar básicamente es una gráfica de los ataques más relevantes que hay de acuerdo a la inteligencia que me dio el DITA. ¿Ok? Estos son los objetivos que se pueden comprometer si yo sufro un ataque de tipo de aplicación web. Entonces, aquí están la selección de controles que yo tengo como una empresa. En mi organización, en mi banco, tengo 3 tipos de controles: de infraestructura, preventivos y detectivos. El color rojo es un indicativo de revisión que probablemente indica una debilidad en ese control en particular. Digamos que dentro de mi ambiente tengo un Web Application Firewall y lo que me está diciendo esta herramienta es que tengo que darle mucha importancia a madurar este control, ya que es el principal control que puede ser vulnerado. Ahora, aquí me dice, tienes que darle una importancia de implementarlo ya. ¿Por qué? Porque con base al CIMA, a la madurez, tu madurez está muy baja, por lo tanto está en rojo, es susceptible a que sea un ataque. Entonces, con base a estas categorías, yo puedo definir a qué le tengo que dar prioridad para mejorar o para madurar un control. Entonces, de tal manera que cada uno de estos controles van a estar priorizados por la herramienta para que en términos económicos, si me llega mi presupuesto anual, yo puedo definir por prioridad cuáles son los que tengo que implementar primero. ¿Ok? Muy bien. Ahora, antes de regresar, de continuar con el CDS, les voy a mostrar el CIMA, que es la herramienta de madurez. Este es el tablero que nos muestra el detalle de qué tan maduros están mis controles de seguridad. Aquí los vemos a nivel porcentual de los baselines de seguridad de todas las tecnologías. Por ejemplo, en términos de mis controles en mi banco, yo tengo diferentes controles y los preventivos. Yo tengo un IPS, tengo prácticas de segmentación de red, acceso a la red, firewall, etcétera. Entonces, yo puedo ver que mi IPS tiene una madurez del 72%. No sé si recuerdan que les había comentado que existen 2 factores. Uno, yo extraigo archivos de configuración a través de scripts y otra es por cuestionarios. Entonces, yo puedo hacer ambas acciones de tal manera que yo puedo ver el detalle de que este IPS se obtuvo este nivel de madurez a través de la extracción del archivo de configuración. Entonces, no basta con decir si lo cumplo o no lo cumplo, sino que la herramienta valida que efectivamente se están ejecutando estas acciones. Una cosa muy importante es la diferencia entre madurez y cumplimiento. Cuando hablamos de cumplimiento es, ok, sí tengo el control y por lo tanto sí estoy apegado a la norma. Pero eso no me quiere decir que está cubriendo los aspectos necesarios de seguridad, porque aunque yo cumpla con un control, no necesariamente está maduro. Para mí un control maduro es que está automatizado. Para mí un control inmaduro es que solo existe la documentación y no se ejecuta. Entonces el CIMA me va a permitir visualizar tanto la madurez, pero en términos de cumplimiento. Ahora, oye, es que sabes que es que yo necesito apegarme a la norma 27001. Con base a esta herramienta o toda esta engrane de plataformas, yo puedo visualizar qué tanto cumplen tus controles de seguridad con base a una norma. Y la más típica, la más clásica es la 27001, que es la que se enfoca a seguridad de la información. Entonces, cuando yo extraigo esos scripts de los archivos de configuración de tus tecnologías y de tus controles de seguridad, más yo me siento con tus administradores a ejecutar esos cuestionarios, al momento de exportar la información al CIMA, yo puedo ver qué tan apegado estás a una norma. Y lo más interesante de todo es que aparte de que yo veo, por ejemplo, en la norma 27001, en el requisito de operación, cumples un 64%. Y ese 64% está enfocado en estos puntos. Por ejemplo, Operational Planning and Control. Y en este requisito en particular, yo puedo decidir o yo puedo saber en qué aspectos me está evaluando esta herramienta.
de tal manera que yo puedo decidir qué controles implementar con base a lo que me está diciendo el CIMA. Para bancos, pues me interesa cumplir el PCI con base a la tecnología y a los controles que yo tengo y la infraestructura. ¿Qué tanto estoy cumpliendo a la norma? Pues también lo puedo obtener. Y entonces yo voy a visualizar el cumplimiento en niveles porcentuales y esto se va a plasmar en nuestra herramienta de ciberriesgos. Por ejemplo, lo que está en gris es la madurez de acuerdo a la norma que te interesa cumplir. Y lo que está en verde o lo que está en rojo, en amarillo, es la importancia que le tienes que poner a madurar o implementar o actualizar dicho control. Otra cosa que también es bien importante es la parte de los reportes. Los reportes son muy interesantes, son muy importantes, porque básicamente lo que nos hace esta herramienta es que únicamente extraes la información y te obtiene todos los datos sin tener que estarlos exportando o generando tablas. Solo tienes que extraer tu reporte y nosotros podemos ya prácticamente personalizarlo de acuerdo a nuestra organización. Yo creo que está fallando este. Por ejemplo, este es un reporte que nos genera el CDSS. A ver, a nivel ejecutivo, a nivel estratégico, ¿qué es lo que podemos entregar? Pues nos vamos a la parte de los reportes, extraemos el reporte del nivel de riesgo y lo que vamos a poder visualizar es básicamente el contenido de los resultados que obtenemos. Pues mira, tu nivel de riesgo de los principales activos que te interesa proteger. ¿Cuál es el panorama de las amenazas? ¿Cuáles son los planes de remediación? Esto es como algo bien importante, porque este mismo reporte te va a decir, ok, prioridad para implementar controles son estos tres, tu Web Application Firewall, tus firewalls y proxies aplicativos y el hardening. Entonces, este mismo reporte te va a decir en qué le tienes que dar prioridad para implementar o madurar controles. Entonces, esta es una parte bien interesante, porque básicamente lo que te hace esta plataforma es obtener datos para que puedas tomar decisiones rápidas y preguntas muy estratégicas hacia cómo poder solucionar un posible hueco o una posible vulnerabilidad. Algo que les comentaba también, que es súper interesante, es la parte de la simulación. Fíjense, la simulación nos permite, antes de implementar cualquier control que nos haya dicho la plataforma, antes de implementar o de madurar mi Web Application Firewall, voy a hacer una simulación. ¿Para qué me sirve esa simulación? Para identificar en qué me va a impactar financieramente, en términos de beneficios, para determinar si una vez que yo maduro ese control, cuál es el que sigue, cuál es el siguiente control que tengo que madurar, y sobre todo para hacer una presentación más estratégica hacia los directores, hacia las altas gerencias, para que ellos no solo asuman que se va a solucionar, sino que de manera visual ellos puedan validar los resultados que se pueden obtener con esta herramienta. Ok, entonces, hablando propiamente de la simulación, lo que nosotros podemos visualizar en este aspecto de simulación de riesgos es que vamos a ver primero cómo está la situación actual. Digamos que esta página o esta imagen es el panorama actual. Mi banco tiene, en particular, mi servicio de Internet tiene un riesgo medio de 2.4, de 5. El impacto financiero actual es de 103 millones de pesos. ¿Ok? La importancia de los controles que tengo que madurar ya, a menos de que yo quiera ser susceptible a un ataque, son estos, por prioridad. Estos son los principales activos que me interesa proteger.
Ok, estos son los principales métodos de ataque a los que está expuesta ahorita mi banco, al sector financiero. Y estos son los principales ciberactores que me pudieran atacar. Entonces, yo puedo hacer una simulación. Entonces, ¿qué pasaría si yo maduro o si yo implemento controles necesarios para madurar mi web application firewall? Entonces, vamos a asumir que yo lo maduro a un 84%. Si yo tengo un riesgo del 2.4 y un impacto financiero del 103.41 millones de dólares, lo que va a hacer esta herramienta es que va a calcular o va a reajustar. De tal manera que si yo maduro mi Web Application Firewall, el riesgo va a disminuir un poco porque existen otros controles que tengo que madurar, pero el impacto financiero va a disminuir. Entonces, esto me ayuda mucho porque yo puedo simular muchos escenarios. ¿Sabes qué? No tengo ahorita presupuesto para el Web Application Firewall. Sin embargo, puedo meter un poco de cuestión económica o cuestión financiera a los siguientes controles. Y de todas maneras, aunque el impacto va a minimizarse, todavía va a tener un beneficio en términos financieros. ¿Qué pasa si yo quiero madurar todos mis controles al 100%? ¿Qué pasaría? Entonces, lo que hace esta herramienta es que calcula en términos de, ok, ya maduraste todos los controles, ya digamos que estás en un nivel 5 automatizado de madurez, de que estás cumpliendo al 100% la norma que quieres certificarte o que quieres cumplir. Entonces, lo que va a hacer es que nos va a traducir esa simulación a lo que estaría sucediendo. Entonces, como vemos, el riesgo va a disminuir, el impacto financiero va a disminuir. Y entonces, ¿qué va a pasar? No quiere decir que ahí ya detengo y ya acabé y que ya no me van a atacar nunca más. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, el entorno de los atacantes, de los métodos de ataque van cambiando. A lo mejor el día de mañana existen nuevos ataques. Y el día de mañana, cuando yo ya madure todos mis controles, al día siguiente, cuando se actualice el feed de inteligencia, me va a salir otro tipo de riesgo y otro tipo de madurez o otro tipo de controles que tengo que implementar. Por eso es tan predictivo esta herramienta y por eso es tan interesante, porque con esto nosotros podemos definir qué controles necesitamos implementar, qué impacto financiero nos va a causar y cómo lo podemos solucionar. Quiero dejar un tiempo para preguntas y respuestas. La verdad es que es una herramienta muy interesante que requiere bastante tiempo de explicación y de demostración, pero lo que me interesaba era que conocieran como los principales aspectos. Entonces, si no hay otra cosa, vamos a la sesión de preguntas. Juan Pablo. Sí, sí, claro, Diana, muchas gracias. Tenemos varias preguntas, lo cual es muy importante, muy interesante. Vamos a compartirlas con todo el público para que todos estemos enterados y si alguien tiene alguna otra pregunta en este momento, por favor, en el botón de abajo donde dice preguntas y respuestas, favor de compartirla. Luis Conejo nos pregunta, en algún momento estás comentando sobre la fuente de información y decía, ¿esta definición es criterio experto o es obtenida de otra fuente de información? La parte de inteligencia. Cuando hablaba de riesgo de ciberseguridad. Ok, mira, justamente el riesgo de ciberseguridad se obtiene a través de lo siguiente. Para que nosotros podamos definir ese riesgo, o más bien la plataforma lo define, tiene que obtener diferentes fuentes. Y esas fuentes son a través de un open source, de la parte de los proveedores o de los fabricantes, el Signals Intelligence, el Human Intelligence. Digamos que todo eso se compila y se indexa. Digamos que es como de uno de los diferenciadores que tiene sobre otras herramientas. Porque al parecer, al día de hoy, Cyteic es el que tiene mayor capacidad de obtener fuentes para poder calcular un riesgo lo más exacto posible. Entonces,
respondiendo a la pregunta, ¿de dónde se obtiene todo esto para obtener riesgo? Sí es muy acertado porque está calculado bajo esos mismos algoritmos que tiene Cytellix. Perfecto, muy bien. Otra pregunta que nos hace Luis es, ¿cómo se mide la educación? Aquí, Luis, no sé si nos puedas complementar un poquito en el tablero. Yo lo interpreto en función como de concienciación o de la educación que tienen los colaboradores de la organización para validar en qué términos y cómo está el riesgo de la organización. Sí, yo también lo veo así en términos de educación. De hecho, hay un apartado que tiene Cytellix en la parte de cuestionarios que habla precisamente de concienciación o educación hacia los usuarios. Y esos cuestionarios van enfocados a ver, ¿tienes procedimientos de concienciación? ¿Tienes prácticas o talleres que hablen de punto A, B, C, D, E en particular que nos interesa sobre seguridad? Y entonces todas esas respuestas se van canalizando en términos de validar evidencias. ¿Ok? Si se hace, demuéstrame cómo. Por eso les comentaba, es una especie de auditoría, pero la verdad es que no me gusta decir esa palabra porque muchos se espantan. Entonces, digamos que es una validación, pero con base a eso se evalúa educación si hablamos en términos de concienciación. Claro, sí, de acuerdo. Cristian Vargas nos pregunta, ¿el nivel de riesgo se mide de acuerdo con la línea base de mis herramientas de seguridad? Sí, y entre muchas otras cosas. Digamos que el nivel de riesgo es cuando yo extraigo los archivos de configuración a través de los scripts, lo que hace es que extrae cómo está configurada tu seguridad. Si estás usando contraseñas seguras, si estás bloqueando, habilitando puertos, eso se extrae a través de las mejores o de los baselines que tienen las tecnologías de los fabricantes. Esa es una. Otra es con base al apego en términos de las mejores prácticas o los estándares del NIST, del SANS, etcétera. Entonces, todo eso se compila y con base a eso se extrae ese resultado. Perfecto. Luis Conejo nos pregunta, ya tenemos un par de preguntas más de él, nos pregunta sobre los controles. Dice, hay controles que son transversales a los servicios o activos. ¿Esta herramienta tomaría el estado de este tipo de control transversal de forma general o valora el control por cada componente asociado al servicio? Partiendo de esto, que el componente del servicio también puede ser utilizado por varios servicios. Claro, y es lo que comentábamos. Tú puedes, en tu dashboard, puedes meter los servicios más críticos que te interesen. El servicio de Internet, el servicio, no sé, no se me ocurre ahorita otro, el servicio de administración, etcétera. Lo que decíamos es que un mismo dispositivo o un mismo activo puede administrar a diferentes servicios, pero no por eso quiere decir que tienen el mismo impacto o la misma importancia, porque cada servicio es diferente. Entonces, digamos que con base a la criticidad de cada servicio y con base a esos cuestionarios, cada ambiente o cada servicio tiene su propio nivel de riesgo y su propia prioridad para ejecutar la madurez de los controles. En términos de que sean transversales, me queda un poquito de duda a qué se refiere, pero siento que va más alineado a esa duda. Perfecto. Nos pregunta Luis también si la herramienta nos genera reportería en español y también si la interfase también se provee en español. Fíjate que actualmente no, pero afortunadamente nosotros, como capa 8, tenemos una relación muy estrecha con Cytellix. Entonces, hemos tenido proyectos en los que nos han pedido cosas muy particulares. Hubo una vez un proyecto que le interesaba mucho el estándar del McTixie. Y ustedes, pues, como vieron, pues es un estándar o es una norma que es muy particular de México. Y la relación tan estrecha que tenemos con Cytellix nos permitió que incluso nos apoyaran a hacer una evaluación del nivel de madurez de McTixie. Entonces, en términos del lenguaje, no habría ningún problema en ese aspecto. Perfecto. Pues básicamente son todas las preguntas. Si alguien más tiene alguna, este es el momento y si no, no se preocupen, pueden enviárnoslas por correo electrónico al que está presentado en la diapositiva de Diana. Y pues no me queda más que agradecerte mucho, Diana. Como siempre, fue muy interesante la conversación, muy rico.
además porque hubo muchísimas preguntas y pues esperemos tenerte nuevamente por acá. Gracias, muchísimas gracias a todos por su tiempo, gracias por su atención y estamos a la orden. Cualquier duda, cualquier pregunta, estamos para ayudarles o apoyarles en lo que necesiten. Gracias a todos, gracias Juan Pablo y esperamos tenerlos aquí en los próximos webinars. Seguro que sí. Muchísimas gracias a todos. Con esto damos por concluida la sesión y reitero, cualquier duda o comentario, estamos a sus órdenes en el correo que está aquí abajo en la lámina. Gracias, buen día.